En aquella tarde otoñal, Víctor, un hombre alto de unos 40 años, estaba sentado a la mesa del comedor con su esposa Tatiana y sus dos hijos, Piotr, su hijo de 12 años, y Alena, su hija de 10. En su apartamento flotaba la atmósfera habitual del hogar, la voz de la radio se oía suavemente desde el salón, en la estufa, un bort se cocinaba a fuego lento en una olla grande, y fuera, el viento empezaba a susurrar, anunciando un próximo cambio de tiempo. A primera vista, todo era normal y tranquilo, pero precisamente ese día Víctor trajo a casa una caja con kits para realizar pruebas de ADN, sin sospechar siquiera a qué conduciría todo aquello finalmente. Víctor trabajaba como consultor científico en un importante centro médico especializado en investigación genética. Era valorado por su meticulosidad y enfoque pedante, le encantaba profundizar en los detalles, analizar cada niñedad. Siempre buscaba patrones, esforzándose por encontrar conexiones secretas, ocultas a simple vista. Precisamente por eso, cuando en el instituto lanzaron un extenso programa de recolección de muestras genéticas de grupos familiares, Víctor no pudo evitar sentirse entusiasmado. El programa prometía mucho: nuevas metodologías para el tratamiento de enfermedades hereditarias, perspectivas para la prevención, la posibilidad de rastrear mutaciones raras. Pero, además del interés científico, Víctor veía en esta idea un componente emocional. Su propia familia podría conocer detalles sobre su origen histórico, pues a Tatiana le encantaba contar que su linaje provenía de antiguos campesinos, mientras que en el de Víctor, al parecer, había mercaderes e incluso uno, según se rumoreaba, sacerdote. Reuniendo a los miembros de la familia en la cocina, Víctor puso delante de cada uno un pequeño recipiente de plástico y explicó lo que debían hacer: un frotis del interior de la mejilla, un par de movimientos con un bastoncillo de algodón, y listo. Tatiana observaba el recipiente con curiosidad, mientras que Piotr ya intentaba leer todas las instrucciones una tras otra. Alena se reía, mirando la expresión seria de su padre. Víctor hablaba con demasiada pasión sobre la importancia del almacenamiento correcto de las muestras, sobre el tiempo que la muestra debía permanecer en el embalaje hermético. Todo esto es para vuestro propio bien, subrayó, comprobando si la probeta de su hijo estaba bien sellada. Los resultados serán confidenciales, pero a cambio nos abrirán posibilidades adicionales para la prevención de enfermedades. ¿Qué crees?, preguntó Piotr, ¿y si nos descubren algún gen raro? Quizás luego sepamos que tuvimos grandes deportistas en nuestra familia. O músicos. Añadió Alena, entusiasmada al oír hablar de una gran genealogía. Tatiana suspiró y sonrió. Sabes, Víctor, si estas pruebas ayudan a convencer a tus padres de que no me invento mi línea campestre, entonces estoy a favor, bromeó, limpiándole a Alena una gotita de sopa de la comisura de la boca. Tu madre siempre se sorprende de dónde saco esta afición por la repostería casera. La tarde transcurrió con tranquilidad. Los niños se fueron a sus habitaciones a prepararse para la escuela, y Tatiana recogió documentos de trabajo para el día siguiente. Se encargaba de la gestión documental en la firma de un abogado conocido y a menudo se llevaba trabajo a casa. Víctor guardó las cajas con los kits de prueba y, sin que nadie lo viera, se hizo una anotación en el teléfono: entregar las muestras al laboratorio. Aclarar las condiciones de conservación. Una hora después, cuando todos se acostaron, él yacía junto a Tatiana y reflexionaba sobre los detalles del proyecto. ¿Cuál sería el resultado si se comparara el ADN de los miembros de la familia con los datos de otros voluntarios del país? Tal vez lograra hacer descubrimientos valiosos que darían a su centro reconocimiento internacional. Sin embargo, pocos días después, cuando Víctor recibió la notificación de que los resultados estaban listos, la rutina habitual se llenó de repente de una vaga inquietud. Nada presagiaba la desgracia, pero al acceder a los datos generales de la base genética, Víctor notó algo curioso: en los archivos adjuntos a cada grupo familiar, se iluminaba un indicador de verificación de indicadores de parentesco. Este indicador se encendía solo en presencia de anomalías en el análisis. Víctor, casi automáticamente, verificó el número de su grupo familiar. Se sintió incómodo cuando descubrió que en los documentos de su familia había una anotación de inconsistencia en la línea paterna. A Víctor le temblaron las piernas, como si le fallaran. No lo creyó de inmediato: quizás era un error, pues todo puede pasar. El laboratorista se confundió de probeta, la documentación se cargó incorrectamente, un fallo de software. Decidido a volver a verificar, acudió a una colega que llevaba el control de calidad. Ella confirmó que todo se había hecho según el protocolo y que no se habían detectado desviaciones. Víctor guardó silencio, fingió que le preocupaba la corrección del proyecto en general e intentó cambiar de tema.
Mientras tanto, en su mente ya martilleaba el pensamiento: ¿por qué el sistema muestra que Piotr y Alena no coinciden con mis marcadores genéticos? Surgió el caos en su cabeza. Enseguida recordó cómo una vez unos amigos comentaron con una sonrisa que los niños tenían el pelo oscuro, mientras que él mismo era rubio ceniza y corpulento. O como Piotr, a sus 12 años, mostraba una forma de pensar y una manera de hablar que no eran propias de la familia de Víctor. Alena, la niña alegre, parecía una copia de Tatiana, pero ¿podía eso servir de prueba? Víctor se acorraló a sí mismo en un rincón de sospechas, objeciones y esperanzas. Había que asegurarse de la verdad de alguna manera. Pero esa misma noche, cuando Víctor habló de ello con Tatiana, ella reaccionó de forma extraña, eludió la conversación, alegó un malestar y se acostó temprano. Durante toda una semana, Víctor no fue el mismo. En el trabajo, intentaba mantener la calma, sus colegas no sospechaban sus dudas. En casa, sin embargo, notó que Tatiana hablaba cada vez más a menudo de encargos urgentes del jefe y se quedaba hasta tarde en la oficina. A los niños les explicaba que es el periodo de informes, hay que revisar muchos papeles. Víctor mismo solía volver tarde, el laboratorio trabajaba en 2 turnos y el proyecto de investigación genética requería una implicación colosal. No tenía prisa en hacerle preguntas directas a Tatiana, no quería creer lo peor y, en el fondo de su alma, esperaba que al final se descubriera un error. Pero en algún lugar de su interior ya florecía una amarga sospecha. Un día, cuando Tatiana, por costumbre, dijo que la reunión se había alargado, Víctor llamó a la oficina y oyó que todos los empleados ya se habían marchado hacía tiempo. Fue como si alguien le hubiera golpeado en el pecho. Sentado al volante de su coche, tardó mucho en decidirse a girar la llave de contacto, y luego, a pesar de todo, se dirigió a la firma de abogados donde trabajaba Tatiana. Pero el edificio estaba oscuro y vacío, y en el patio donde los empleados solían aparcar sus coches, no había ni un solo coche conocido, solo brillaba misteriosamente el cartel de iluminación de guardia. Víctor se quedó parado, intentando comprender a dónde podría haberse ido Tatiana. Después de todo, ella había hablado con seguridad de trabajo extra. Dio media vuelta con dificultad y se fue a casa. Al día siguiente, decidió coger muestras adicionales del laboratorio, esperando de alguna manera verificar la autenticidad de los resultados por sí mismo. Las entregó de nuevo en la sección de pruebas anónimas, bajo un código diferente, sin mencionar nombres. Un par de días después, cuando Víctor abrió el sitio web de la base de datos de verificación, tuvo una extraña sensación de déjà vu. La imagen coincidió por completo, Piotr y Alena no eran sus hijos biológicos. Esto ya no parecía un error o un cambio de muestras. El laboratorio confirmó el resultado por segunda vez. El alma de Víctor se desgarraba por el dolor y la ira, pero no sabía qué hacer. Necesitaba entender cuánto tiempo llevaba ocurriendo, por qué Tatiana no se había confesado, y si lo haría alguna vez. En un intento de encontrar alguna pista, Víctor revisó viejos álbumes y recordó un acontecimiento significativo, el bautismo de Alena. El padrino de la niña fue un amigo de la familia, Pavel, colega de Tatiana. Precisamente a Pavel, Tatiana lo llamaba a menudo la persona más confiable y amable. Entonces Víctor no sentía celos, a Pavel le gustaba ayudar a todo el mundo, parecía afable, daba la impresión de ser una persona a la antigua usanza y siempre hablaba gustoso de los problemas cotidianos. En los últimos años, recordando, Víctor notó algo extraño. Pavel aparecía mucho menos a menudo en su casa, como si evitara a Víctor, mientras tanto, con Tatiana se comunicaba constantemente por asuntos de trabajo. Quizás era solo una coincidencia. Pero la reciente prueba en la mente de Víctor iluminaba todos los episodios sospechosos con una señal roja. No queriendo actuar impulsivamente, Víctor decidió elaborar un plan. En primer lugar, quería asegurarse de un apoyo real, no de su círculo de conocidos, en el que todos podrían estar involucrados o saber más de lo que decían. Recordó que una vez una colega del centro científico mencionó a una detective privada, una mujer llamada Lidia, que en su momento le había ayudado a resolver un robo de documentos. Lidia era conocida por su prudencia y su habilidad para permanecer en la sombra. Víctor había guardado ese número en su teléfono como Lydia DP y ahora lo marcó, sintiendo como su corazón latía desbocado en el pecho. «Buenos días», se oyó una voz baja. «¿En qué puedo ayudarle?» Víctor iba a empezar por las ramas, pero en lugar de eso, exhaló. «Necesito información sobre mi mujer. Sospecho que tiene una relación extramatrimonial de hace tiempo, y esto concierne a la paternidad de mis hijos».
Lidia guardó silencio un par de segundos y luego prometió con seguridad que estaba dispuesta a encargarse del caso, si él realmente quería la verdad y no un intento de desquitarse. Víctor sintió alivio, era la primera persona con la que podía hablar abiertamente. Describió los detalles, contó sobre los resultados de la prueba y las vagas insinuaciones en el comportamiento de Tatiana. Esté preparado para cualquier desenlace, advirtió Lidia. Cualquier mentira no aparece de repente, crece durante años. Si su esposa le ha estado engañando durante tanto tiempo, significa que la red de contactos puede ser más amplia de lo que usted piensa. En los días siguientes, Víctor percibía cada palabra de Tatiana a través del prisma de la sospecha. Cualquier mención suya de una amiga que la invita a tomar algo en un café le causaba una punzada interna de dolor. Le parecía que todo alrededor estaba impregnado de reticencias. Los niños no notaban nada, Piotr se sumergió en sus estudios y soñaba con el campamento de verano al que quería ir con su clase, y Alena se dedicó a prepararse para un concurso de música. Víctor se contactó secretamente con Lidia, quien pidió acceso a algunos datos para verificar si Tatiana realmente se quedaba hasta tarde en la oficina. A continuación, pidió fotos conjuntas con Pavel y otras personas que hubieran estado en su casa, y en general, cualquier información sobre el círculo íntimo de la familia. Transcurrió aproximadamente otra semana, cuando Víctor recibió un mensaje de Lidia: «Tengo algo importante, necesitamos encontrarnos personalmente». El corazón de Víctor latía como loco. Acordaron verse en un pequeño café situado casi en las afueras de la ciudad, para no llamar la atención. Lidia, una mujer elegante de unos 45 años con una mirada fría pero atenta, sostenía una delgada carpeta en las manos. «Será mejor que lo vea usted mismo», dijo ella, extendiéndole fotos donde Tatiana salía de un restaurante en compañía de Pavel. Las fotos fueron tomadas a última hora de la tarde, se daban la mano, en sus gestos se notaba la intimidad. «Eso no es todo», añadió Lidia, señalando una segunda foto donde ambos entraban en una casa particular, cuando ya era de noche. Víctor sintió que todo dentro de él se desmoronaba. Entonces, era Pavel. Lidia contó que en los últimos meses Tatiana se había encontrado con él unas 6 veces fuera del horario de trabajo, bajo diferentes pretextos, y siempre en secreto. Pero excavando más a fondo, Lidia también encontró notas en correspondencia que atestiguaban que se comunicaban no solo desde hacía 1 o 2 años. Mensajes cifrados, fragmentos de correspondencia, guardados en archivos en la nube. Resultó que, mientras Víctor se dedicaba por completo a su carrera científica y pensaba que aportaba beneficios a la familia, Tatiana y Pavel llevaban su propia vida. Y eso no era todo. A juzgar por lo que Lidia había logrado investigar, Piotr y Alena podrían ser, efectivamente, hijos biológicos de Pavel. Surgieron pistas indirectas, conversaciones sobre financiación, regalos del padrino por sumas que superaban varias veces los obsequios habituales. Víctor miraba estos hechos y se le desgarraba el corazón. De repente, recordó los momentos en que Piotr decía alegremente «tío Pavel» y corría a abrazarle. Víctor entonces no sentía celos, pensaba que era bueno para un niño tener una relación cálida con su padrino. Pero todo resultó ser completamente diferente. Junto con el dolor, llegaba también la fría razón científica. Víctor se recordó a sí mismo que debía actuar metódicamente. Después de todo, hacía tiempo que veía como algunas personas de su entorno, colegas, conocidos, amigos, le miraban de reojo cuando en los niños se manifestaban rasgos que no eran propios del linaje de Víctor. Quizás alguien lo sabía todo, pero guardaba silencio. ¿Por qué? ¿Para no destruir la familia? ¿Por lástima? ¿O por motivos interesados? Tras dar vueltas a todas estas preguntas en su cabeza, Víctor comprendió: primero, debía reunir el cuadro completo. Y entonces, sin falta, lo hará público todo, y Tatiana y Pavel tendrán que responder. Así surgió un plan frío y calculador. Esa misma tarde, cuando Víctor llegó a casa, encontró a Tatiana en la cocina, removiendo mecánicamente la sopa, casi sin darse cuenta de su marido. Los niños estaban en sus habitaciones haciendo los deberes. Víctor, esforzándose por mantener un tono tranquilo, le preguntó cómo había ido su día. Tatiana mintió sin titubear, diciendo que de nuevo tuvo que quedarse hasta tarde en la oficina, porque uno de los clientes envió documentos a destiempo. Víctor escuchaba, asentía, como si simpatizara, pero por dentro todo se le revolvía. Después de cenar, fue a su estudio, se preparó un té fuerte y encendió el portátil para continuar analizando las pruebas que Lidia había reunido.
Allí había no solo fotografías y grabaciones de video, sino también extractos que sugerían un plan sutil. Pavel transfería dinero a una tarjeta bancaria a nombre de una amiga cercana de Tatiana, quien luego se lo transfería a Tatiana con la nota regalo para los niños. Simultáneamente, Tatiana enviaba regularmente pedidos costosos a nombre de Pavel, firmándolos como cuenta familiar. Todas estas pistas indicaban que su relación existía desde hacía muchos años. Víctor sentía náuseas, veía cuán profundamente penetraba este engaño en su familia. Si todo esto es verdad, significa que he vivido más de 10 años en una ilusión, pensaba Víctor. ¿Cuánta mentira hay en cada mirada cálida, en cada sonrisa y en cada conversación sobre el futuro? Se repetía a sí mismo que tenía que llevar el asunto hasta el final. Con precisión y disciplinas científicas, redactó una lista en un archivo de texto, reunir todo el material de Lidia, hacer pruebas independientes para Petya y Alena, documentar todos los flujos financieros de Pavel y Tatiana, hablar con un abogado sobre los derechos de custodia. Comprendía que los niños estaban oficialmente registrados con su apellido, lo que significaba que él tenía ciertos derechos, y no pensaba retroceder. Lidia continuó su trabajo, se puso en contacto con los empleados de la oficina donde trabajaba Tatiana y se enteró de que los retrasos a veces ocurrían, pero no tan a menudo como decía Tatiana. Su jefe a veces realmente pedía que se quedara horas extra, pero eso ocurría rara vez, y no hasta bien entrada la noche. Las amigas de Tatiana, con las que supuestamente se sentaba en cafés, también daban información contradictoria. Al final, todo indicaba que la leyenda de las reuniones de trabajo y los encuentros amistosos servía como tapadera para las citas secretas con Pavel. Un día, Víctor intentó hablar directamente con Tatiana sobre los niños, mencionando con cuidado que en el centro científico ahora había pruebas extremadamente precisas capaces de confirmar cualquier relación de parentesco. Tatiana dio un respingo, desvió la mirada. Vio cómo le temblaron los labios, como si quisiera preguntar, ¿sabes algo? Pero en lugar de eso, solo se encogió de hombros y dijo: «Pero, ¿para qué necesitamos todo esto? ¿Acaso queremos demostrar algo a alguien?». Víctor respondió lo más suavemente posible que últimamente veía cada vez más a menudo en las noticias historias donde los resultados genéticos cambian la vida de las personas. Tatiana cambió de tema y alegó la necesidad de responder urgentemente a un mensaje del jefe. Esto solo reforzó la determinación de Víctor de actuar en secreto hasta el final, sin revelar su conocimiento. Comprendió que la verdad no se obtendría con simples preguntas y que Tatiana no se confesaría voluntariamente. Quedaba el camino tranquilo, pero implacable, reunir pruebas irrefutables para, en el momento oportuno, sin excesiva expresividad ni escándalos, asestar un golpe demoledor a toda esta red de mentiras. Y precisamente a eso se dedicó. Levantándose tranquilamente cada mañana, llevando a Piotr y a Lena a la escuela, hablando a mediodía con colegas sobre el avance de las investigaciones, y por la tarde manteniendo una conversación cortés con Tatiana, Víctor llevaba una doble vida. Una pública, donde parecía el mismo padre y marido atento; otra oculta, donde reunía metódicamente pruebas contra su mujer y su amante secreto. Pidió a Lidia que ampliara el círculo de investigación, que investigara no solo a Pavel, sino también a algunos conocidos comunes. Porque si en el engaño estaban involucradas terceras personas, significaba que la historia podría resultar aún más amplia de lo que Víctor había supuesto inicialmente. Así pasaban los días, Víctor se sumergía cada vez más profundamente en su doloroso secreto, a menudo incapaz de dormir por las noches. Constantemente repasaba en su cabeza cómo Piotr, quizás al cumplir la mayoría de edad, descubriría que quien llamaba papá no era su padre biológico. Cómo Alena miraría a Víctor cuando se diera cuenta del engaño. Pero Víctor sabía, si dejaba que la situación siguiera su curso, los niños podrían enfrentarse un día a la verdad en las circunstancias más desagradables. Consideraba que su deber era revelarla con cuidado, pero sin permitir que siguieran mintiendo. No pretendía vengarse de los niños, al contrario, quería protegerlos de las dificultades que inevitablemente surgirían cuando todo saliera a la luz. Pero Tatiana y Pavel tendrían que sentir todo el peso de las consecuencias. Una tarde, cuando Víctor ya se disponía a apagar el ordenador, le llegó un correo electrónico de Lidia con archivos adjuntos. Al revisarlos, descubrió que Pavel no era solo un amante, había participado en operaciones financieras para ocultar el hecho de la paternidad. Tatiana había utilizado poderes y cuentas donde como beneficiarias finales figuraban sus amigas o conocidos que no aparecían en las reuniones comunes. Todo parecía como si Pavel y ella se hubieran preparado cuidadosamente para que, ante cualquier verificación, los documentos no resultaran sospechosos.
¿Y cuánto tiempo llevaba esto? A juzgar por las fechas, casi todo el tiempo del matrimonio. Víctor sintió que algo dentro de él se cerraba con un cerrojo. Alguna vez amó sinceramente a Tatiana, admiraba su dulzura, su destreza en el hogar, su habilidad para cuidar a los niños. Pero ahora veía un lado completamente diferente, cálculo frío, una cínica capacidad para mentir a la cara. Recordó cómo, a veces, Pavel traía para Alena enormes osos de peluche, como si simplemente el padrino hubiera decidido alegrar a su ahijada, y Tatiana se reía, convencía a Víctor de que no sintiera celos ni sospechara nada. Y Víctor no sospechaba, porque estaba acostumbrado a confiar. Pero ahora esa ingenuidad se había convertido en un arma dirigida contra él mismo. Era mucho más de medianoche, pero Víctor no podía cerrar los ojos. Se preparó otra taza de té y miró la fotografía que estaba en la estantería, él, Tatiana y los niños, sonriendo en alguna orilla de un río. Ahí estaban todos juntos, felices. ¿O era solo una apariencia fingida? ¿Cuánta hipocresía se ocultaba detrás de esas sonrisas? Víctor retiró cuidadosamente la foto de la estantería, la guardó en un cajón del escritorio. Pronto llegaría el momento de resolverlo todo definitivamente. Comprendía, seguir viviendo así, bajo el mismo techo, fingiendo que no pasaba nada, significaba engañar no solo a sí mismo, sino también a los niños. El asunto exigía un final, y ese final sería estrepitoso. Recostándose en el respaldo de la silla, Víctor abrió un archivo en blanco y comenzó a escribir el encabezado, plan de acción. Fase final. Tenía la intención de describir paso a paso lo que haría. Primero, era necesario confirmar definitivamente la paternidad de Pavel a través de un peritaje independiente. Segundo, preparar documentos para un posible litigio de divorcio y la determinación de los derechos sobre los niños. Tercero, reunir todas las pruebas, no solo de la infidelidad, sino también de las maquinaciones financieras, para que Pavel y Tatiana no lograran zafarse y presentar el asunto simplemente como un error personal. Sabía que en nuestra realidad a menudo se intenta desviar la conversación de los aspectos legales, reducirla a la moral o los sentimientos, pero aquí se trataba de numerosos engaños que podían tener graves consecuencias. Reuniendo pensamiento tras pensamiento, Víctor elaboró el documento, incluyó todos los puntos, fechas, testigos clave y conclusiones. Después le esperaba una noche en blanco, una y otra vez imaginaba cómo le presentaría todo esto a Tatiana. Lo más probable es que lloraría, diría que así sucedieron las cosas, que todo es complicado, que no hay un único culpable. E incluso podría decir, pero tú, de todas formas, eres como un padre para los niños. Pero Víctor ya no quería ni compasión ni compromisos. Sentía, esas personas lo habían estado tomando el pelo conscientemente durante más de una década, no quisieron revelar la verdad por sí mismos, más aún, durante años habían estado sembrando mentiras en el mismísimo corazón de su hogar. Sus vidas se convertirían en el escenario en el que Víctor demostraría cuán fácilmente podía destruir cualquier falsedad, sistemáticamente, sin concesiones, sin rastro de piedad. Así terminó otro día que Víctor pasó a la espera de la revelación de la terrible verdad. Por fuera, su vida parecía la misma, pero por dentro todo ya se había convertido en cenizas. Decidió firmemente, el tiempo es limitado, hay que actuar. Y pronto llegará el momento en que Tatiana comprenderá que cualquier mentira, incluso la más elaborada y duradera, inevitablemente saldrá a la luz si hay cerca una persona que se ha dedicado a la búsqueda de la verdad. Pasaron algunos días más. Los niños seguían corriendo por las mañanas, Piotr se apresuraba a la escuela, donde era capitán del equipo de ajedrez, Alena seguía a su hermano mayor como una sombra. Tatiana alguna vez se enorgulleció de sus éxitos, y ahora Víctor notaba con asombro cuán ajena le parecía toda esa idílica. Era como si observara la vida desde fuera. Los agentes de Lidia continuaron siguiendo a Pavel discretamente. Una tarde, al salir del estacionamiento cerca de la oficina de Tatiana, Pavel tuvo la imprudencia de dejar a Tatiana a 2 manzanas de la casa de Víctor, para que ella se acercara discretamente al portal y fingiera haber vuelto en autobús. Lidia lo grabó todo en video. No quedaba duda de que, hasta el último momento, iban a seguir jugando según sus reglas. Todas las pruebas estaban reunidas, y se acercaba el momento de la ejecución del plan de Víctor, un plan que debía destrozar el mundo de Tatiana y Pavel, sacar a la luz todo su engaño. Por la noche, mientras Tatiana dormía en la habitación, Víctor salió en silencio del dormitorio y se dirigió a su estudio. Cerró la puerta y encendió el ordenador, donde guardaba todos los archivos, protegidos por una contraseña compleja.
Lidia ya había insinuado que el material disponible era suficiente para llamar la atención no solo del Tribunal de Familia, sino también de la Inspección Fiscal, pues se trataba de dudosas operaciones financieras. Tras imprimir varios documentos clave, Víctor los guardó tranquilamente en una carpeta y los escondió en un cajón secreto del escritorio. Sentía una profunda opresión y pesadez en el alma, sin embargo, era consciente de que no podía retroceder. Debía llevarlo todo hasta el final. Los niños no merecían vivir bajo la mentira que habían creado su madre y ese engreído padrino. Por la mañana, Víctor fingió que todo era como siempre, ayudó a Alena con la trenza, se rió de otra broma de Petia, ofreció a Tatiana llevarla a la oficina. Ella se negó, alegando una nueva reunión, y él sintió como todo dentro de él se volvía a encoger. Pero él sabía que el coche de Pavel, muy probablemente, ya la esperaba a la vuelta de la esquina. Víctor fue al laboratorio, se encontró con Lidia de camino en el lugar acordado y discutieron el plan. Iban a reunir todo el material en un sobre, entregárselo a un abogado de familia conocido de Víctor y visitar a Pavel y Tatiana simultáneamente, organizando una especie de encuentro inesperado. Víctor enviaría a los niños a casa de la abuela, para no traumatizarlos con una escena que, quizás, sería bastante dura. En el laboratorio, Víctor habló con una colega del Departamento de Pruebas Anónimas, pidiendo que confirmara los resultados una vez más. Ella se sorprendió. Víctor, ya hemos hablado varias veces, todo concuerda. Tuvimos una verificación de marcadores de control. La segunda muestra, según entiendo, también demostró que los niños no pueden ser considerados biológicamente suyos. Él le dio las gracias por su franqueza y salió al pasillo, llevándose consigo un montón de impresiones técnicas y pruebas que reforzaban aún más su determinación. Temiendo que Tatiana pudiera sospechar algo, Víctor se comportó en casa como siempre, con calma. Sin embargo, Tatiana a veces captaba sus miradas, llenas de tensión oculta, y se quedaba pensativa. Incluso intentó un par de veces decirle que parecía cansado, le preguntaba si todo iba bien en el trabajo. Víctor respondía monosilábicamente, sí, cansado, muchos proyectos. Mientras tanto, Lidia ya había recopilado cierta información sobre el pasado de Pavel. Resultó que ya había tenido una aventura similar en el pasado, mientras trabajaba en otro entorno laboral. Parece que este es su modus operandi, flirtear, entablar relaciones, y al mismo tiempo, asegurarse vías que conduzcan a beneficios económicos. También se supo que Pavel utilizaba periódicamente resquicios de los documentos contables, transfiriendo fondos a cuentas de confianza. Probablemente, toda la conspiración en torno al nacimiento de los niños fue por esto. Víctor incluso supuso que Pavel podría haber calculado la posibilidad de heredar si algo le hubiera sucedido a Víctor. Pero esto, por ahora, seguía siendo solo una conjetura, era demasiado terrible pensar en ello. Después de prepararse adecuadamente, Víctor contactó con el abogado que una vez había contratado para otro asunto, y le expuso la situación. Este se horrorizó y le dejó claro, si todo se presenta de forma adecuada, Tatiana podría perder el derecho no solo sobre los bienes, sino también sobre la custodia de los niños, especialmente si se demuestra el hecho de la falsificación consciente de la paternidad. Cuando Víctor presentó todos los documentos, el abogado reconoció que nunca antes se había encontrado con una mentira de tal magnitud. Aquí hay que ser extremadamente cautelosos, porque no solo se tratará del aspecto moral, sino también de una violación de la legislación. Llegó la mañana del día crucial, cuando Víctor decidió aclarar todo definitivamente, sin posponerlo. Le pidió a su madre que se llevara a los niños a su casa. Piotr y Aliona fueron felices a casa de la abuela, donde les esperaba el huerto del pueblo y unos gatitos adorables. Víctor, quedándose solo en el piso, esperó a que Tatiana regresara. Ella entró en casa, con un aire un poco desconcertado, probablemente, no esperaba verlo en casa entre semana. Víctor estaba sentado en el sofá del salón, junto a él estaba la famosa carpeta. Dijo en voz baja: «Siéntate. Necesitamos hablar seriamente». Ella, palideciendo, se dejó caer en el sillón. Tatiana, sin duda, sintió que la situación iba más allá de lo habitual. Víctor la miró directamente a los ojos. «Sé que Piotr y Aliona no son mis hijos biológicos. Lo he comprobado 2 veces. ¿Quieres decir algo?». Palideció aún más, los labios le temblaron, pero al parecer, no se atrevía a hablar. Víctor continuó: «¿Cuántos años me has estado engañando? ¿10? ¿12? ¿O incluso más?». Tatiana intentó decir algo para defenderse, pero se le hizo un nudo en la garganta.
Finalmente, susurró entrecortadamente. Quería decírtelo, pero tenía miedo de cómo reaccionarías. Y en realidad, nada es tan simple. ¿De veras? Víctor lo dijo casi sin emoción. ¿Y qué me dices de que tú y Pavel ocultaron todo esto durante años? No solo la infidelidad, sino también a los niños. ¿Llegas a comprender lo que me has hecho? Tatiana comenzó a llorar, a decir algo incoherente sobre el amor, sobre que al principio todo fue un error, luego simplemente ocurrió, que quería confesarlo, pero no sabía cómo. Intentaba una y otra vez encontrar justificaciones, mencionaba que Víctor estaba todo el tiempo ocupado con el trabajo, no notaba su sufrimiento, no era atento. Pero a Víctor ya no le conmovía. Demasiadas veces había repasado en su mente esas posibles excusas. Abrió la carpeta y desplegó ante ella las fotos, las impresiones de transferencias, las copias de conversaciones, todo lo que Lidia había reunido. ¿Estás al tanto de que Pavel ya viene de camino? Yo mismo le llamé desde tu teléfono para que viniera. Ahora vamos a poner los puntos sobre las íes. Tatiana se llevó las manos a la cabeza, suplicando, por favor, no hace falta, lo explicaré todo sin armar un escándalo. Pero Víctor no canceló nada. Al cabo de un cuarto de hora, llamaron a la puerta. Pavel entró y, al ver a Víctor con los documentos, al principio se quedó petrificado, y luego intentó comportarse con seguridad, diciendo que lo arreglaría todo. Nos encargaremos de ello sin falta, respondió Víctor, sacando algunas hojas con las impresiones financieras. Ya he hablado con un abogado, ¿sabe? Aquí, además de su relación, se aprecian manejos que pueden tener consecuencias legales. Al principio, Pavel intentó discutir que no había nada ilegal, luego pasó furiosamente a gritar que Víctor simplemente quería privar a Tatiana y a los niños de su futuro. Tatiana, entre lágrimas, se quedó a un lado, suplicándoles que no armaran una escena. Pero Víctor, siendo investigador, lo hizo todo metódicamente, entró en la habitación contigua, encendió la grabadora para registrar su conversación. Pavel, enardecido, ni siquiera se dio cuenta de que todas sus confesiones y acusaciones estaban siendo grabadas. Víctor lo provocó a propósito, haciendo preguntas incómodas sobre la paternidad de Piotr y Aliona. Pavel, enfadándose, se le escapó que sí, los niños son suyos, pero estarían mejor en una familia si Víctor ganara más. Este momento mostró definitivamente la esencia de la situación. Cuando finalmente Víctor obtuvo la confesión necesaria, detuvo la grabación y salió al pasillo, llamó a Lidia, informándole de que todo había ido bien. Pavel salió detrás de él de un salto, siguiendo gritando, y Tatiana intentó retenerlo. Víctor, por su parte, solo dijo: les daré a los niños el derecho a decidir por sí mismos cómo y con quién vivir. Pero tengo la intención de llevar el caso a los tribunales, donde ambos serán juzgados por fraude y engaño consciente. Tendrán que responder. Estas palabras quedaron suspendidas en el aire. Pavel tiró de Tatiana por el brazo, suplicándole que se fueran antes de que las cosas empeoraran. Ella, sollozando, se debatía entre ellos, pero Víctor repitió fríamente que tenía todo registrado, fotos, videos, documentación y pruebas. Ustedes mismos se han metido en una trampa, dijo, mirándolos a ambos. Los años de mentiras siempre conducen a un final así. Con estas palabras, literalmente los echó por la puerta. Ahora todo dependía del procedimiento legal. El silencio que reinó en el piso vacío parecía denso. Víctor comprendió de golpe que la vieja vida ya no existía. A los niños habrá que explicarles por qué mamá no vive con él, y quién es realmente Pavel. Pero, al menos, tendrán la verdad. Víctor se acercó a la ventana y vio cómo Tatiana y Pavel se subían apresuradamente a un coche y se marchaban. Sabía que para ellos había comenzado un periodo de pánico. Y esta era solo la primera ola de consecuencias. Llamó resueltamente al número del abogado, comprendiendo que había comenzado un nuevo capítulo en la lucha por la justicia. Pero la sensación de que defendía a sí mismo y a los niños le daba a Víctor fuerzas morales. En el fondo de su corazón, Víctor esperaba que los niños, cuando supieran la verdad, comprendieran que él siempre los había amado, a pesar de los genes, y que estaba dispuesto a defender sus intereses, como un verdadero padre. Así terminó una etapa de su vida y comenzó otra. Por delante le esperaban a Víctor litigios judiciales, revelaciones en su círculo de conocidos, posibles pérdidas y estrés. Sin embargo, estaba firme en su intención de sacar a la luz toda esta insidia de tantos años. Por ahora, lo principal era que ya no había razones para llevar una máscara.
Ahora toda la energía que se ocultaba tras la aparente calma se convirtió en el impulso de destruir la red de mentiras de una vez por todas. Pocos días después, los niños regresaron de casa de la abuela, Tatiana no fue a verlos, y Víctor eligió un tono cuidadoso para decir que mamá está ocupada ahora y no podrá venir. Habló con frases evasivas, prometiendo explicarlo todo más tarde. En el fondo de su corazón, comprendía que Aliona y Piotr, muy probablemente, ya se daban cuenta de que algo grave había sucedido en la familia. Pero ahora necesitaba pasar por las formalidades legales para poder darles a los niños una imagen clara de manera segura. Mientras tanto, Pavel intentaba encontrar una salida. Llamaba a Víctor, ofreciendo resolver el asunto de forma pacífica, convencida de que movería sus contactos. Víctor, manteniendo una fría cortesía, le recordaba: todas las pruebas están en manos de mi abogado y bajo protección legal. Cualquier amenaza o intento de presión solo empeorará su situación. Pavel, comprendiendo que no conseguiría nada, cortaba la conversación. Tatiana le escribía a Víctor mensajes escuetos del tipo: ¿por qué lo haces todo tan duro? Hablemos. Estoy dispuesta a arreglarlo todo, con tal de no armar un escándalo. Víctor, al releer esto, solo sentía amargura. ¿Cómo se pueden devolver tantos años de traición y además a dos niños que, al parecer, crecieron toda su vida en el engaño? No, no hay vuelta atrás. No respondía a esos mensajes. Cuando el caso entró en la fase oficial, Víctor le entregó al abogado la carpeta completa. Este presentó la solicitud de divorcio en nombre de Víctor, acompañada de un paquete de pruebas de infidelidad y del hecho de que los niños no son sus hijos biológicos. Además, indicó que había motivos para investigar manejos financieros, las conexiones de Pavel con diversas cuentas y transferencias bajo nombres falsos. La situación tomó un giro serio, y el abogado de Tatiana, probablemente, comprendió que el asunto olía a catástrofe para ella. Mientras el proceso avanzaba, Víctor decidió intentar explicarle la situación a Piotr y a Aliona. Comprendía que ocultar la verdad no tenía sentido. De todos modos, su madre no aparecía en casa, y circulaban rumores alrededor. Lo hizo una tarde, cuando la casa estaba en silencio, los niños estaban sentados en el salón. Me cuesta mucho hablarles de esto, pero quiero que sepan la verdad por mí, dijo Víctor, tratando de mantener la voz serena. El asunto es que he presentado los documentos para el divorcio de mamá. Y la razón es bastante compleja. Deben saber que los quiero de verdad, pero biológicamente, no soy su padre. Piotr, frunciendo el ceño, lo miró fijamente. ¿Cómo hay que entender eso? Aliona rompió a llorar, escondiendo la cara en un cojín. Víctor se sentó junto a ellos, abrazándolos a ambos. Me enteré de esto a través de un análisis de ADN. Vuestro padre biológico es Pavel, un colega y conocido de vuestra madre. Pero os pido que comprendáis, siempre os he considerado mis hijos, mi familia, y sigo haciéndolo. No quiero que penséis que esto cambia algo en mis sentimientos hacia vosotros. Mientras Piotr asimilaba la información, Alena lloraba sin consuelo y murmuraba: ¿por qué mamá no nos dijo nada? El hijo, por su parte, intentaba mantener la calma, aunque en sus ojos se leía el shock. Víctor los abrazó con fuerza. No voy a desaparecer de vuestras vidas. Podéis vivir conmigo, si así lo deseáis. Aunque legalmente todo sea complicado, haré todo lo posible para que os sintáis seguros. Así transcurrió la primera y difícil explicación. Los niños estaban conmocionados, aunque ya sospechaban que había problemas. Les llevó tiempo calmarse, aunque fuera un poco. Piotr se sentó en su habitación en silencio esa noche, mientras Alena le hacía a su padre multitud de preguntas, a las que Víctor no siempre podía responder. Pero escucharon lo principal: Víctor no los abandonaría, no los culpaba por lo sucedido. El proceso de divorcio fue turbulento. Tatiana presentó demandas de reconvención, afirmando que Víctor sabía desde el principio de su relación con Pavel, pero que lo había ignorado, por interés. Los abogados intentaron presentar a Víctor bajo una mala luz, insinuando su obsesión con la genética, como si hubiera buscado deliberadamente un motivo para vengarse. Pero los hechos, recopilados por Víctor y Lidia, eran irrefutables: encuentros secretos durante años, transferencias de dinero, correspondencia, testimonios de testigos presenciales. Al tribunal solo le quedó reconocer que Víctor realmente había sido engañado y que durante todos esos años había vivido una situación de mentira creada artificialmente. El juez, tras revisar los documentos, llegó a la estricta conclusión de que Tatiana y Pavel no solo habían ocultado la verdad sobre la paternidad,
sino que también habían llevado a cabo esquemas financieros bastante astutos. Una conducta tan deliberada podría influir en la determinación de la custodia y el reparto de bienes en detrimento de Tatiana. Cuando esta decisión fue anunciada, su abogado intentó apelar, argumentando que esto es solo un drama familiar, pero el juez interrumpió este intento, explicando que aquí se percibían indicios de acciones fraudulentas. Pavel, al comprender que el caso estaba tomando un giro indeseado, intentó llegar a un acuerdo, le envió a Víctor, a través de conocidos comunes, una propuesta de resolución pacífica. Víctor respondió claramente que ningún acuerdo pacífico cancelaría el proceso judicial. Quería que todos supieran a qué precio construyeron estas personas su amor, y cómo engañaron no solo a él, sino también a los propios niños. Paralelamente al proceso de divorcio, Víctor planificaba cómo proteger moralmente a Piotr y a Lena. Contrató a un psicólogo, al que llevaba regularmente a los niños, tratando de ayudarles a superar el shock. El psicólogo aconsejó evitar acusaciones duras hacia la madre y Pavel en presencia de los niños, para no traumatizarlos aún más. Pero el propio Víctor ardía de indignación por dentro, aunque entendía que en la relación con los niños era mejor actuar con delicadeza. Tras varias sesiones, el tribunal confirmó que Víctor tenía derecho a vivir en su apartamento con los niños, y que, por el periodo inmediato, la custodia seguiría a su cargo, mientras continuaban las investigaciones sobre el posible fraude financiero de Tatiana y Pavel. Tatiana parecía cada día más abatida, intentando justificarse y llorando por las oportunidades perdidas. Pavel se enfadaba cada vez más, comprendiendo que ante los ojos de la sociedad era presentado como un manipulador cínico que había utilizado tanto a la mujer como a sus hijos para su propio beneficio. El entorno de Víctor también quedó en estado de shock. Amigos, parientes preguntaban desconcertados cómo pudo haber sucedido algo así. Unos expresaban simpatía y apoyo a Víctor, otros intentaban justificar a Tatiana, diciendo algo como, el amor es diferente, no pudo dejar a su marido porque temía el juicio social. Pero para Víctor, eso ya no tenía importancia. Él solo veía los hechos ante sí, personas que vivieron en la mentira durante años, sin mostrar ni una sombra de compasión hacia aquel a quien engañaban. Finalmente llegó el momento en que el tribunal emitió la sentencia principal, divorcio, reconocimiento de la no paternidad de Víctor, sin embargo, manteniendo su derecho a que los niños puedan quedarse con él si así lo desean. A Tatiana se le concedieron visitas restringidas, ya que de hecho se quedó sin vivienda. Pavel la acogió temporalmente, pero sus dificultades financieras crecían. Además, se enfrentaban a un nuevo procedimiento relacionado con las maquinaciones. El banco, a través del cual pasaron extrañas transferencias, sospechó de evasión fiscal y exigió explicaciones. De esta manera, el plan de Víctor resultó exitoso, no solo desenmascaró a esta pareja, sino que también creó todas las condiciones para que no pudieran eludir la responsabilidad. Tatiana podía quejarse públicamente, decir que Víctor actuó con crueldad, pero la verdad seguía siendo la verdad. Él se defendió a sí mismo y a los niños de años de suplantación y mentira. Transcurrieron 6 meses. Víctor, por fin, comenzó a poner su vida en orden poco a poco. Se acostumbró a la ausencia de Tatiana y aprendió a ser un padre, solitario, pero los niños estaban con él. Piotr no hablaba de su madre con hostilidad, pero tampoco sentía una necesidad imperiosa de verla, y a Lena, si la veía, luego regresaba triste y callada. Víctor sugería no prohibir la comunicación, ya que los niños tenían derecho a conocer el punto de vista de su madre. Pero a Tatiana y Pavel les resultaba difícil restablecer siquiera una relación neutral con ellos, ya que los niños no comprendían cómo pudieron mentir durante tanto tiempo y actuar a espaldas de Víctor. Víctor, en cierta medida, sentía satisfacción porque la verdad había triunfado. Continuó trabajando en proyectos científicos, pero cada vez más se planteaba si no debía cambiar de área de actividad, pues el laboratorio donde había descubierto la verdad sobre la paternidad ahora lo asociaba con el drama vivido. Sin embargo, su mente investigadora seguía siendo solicitada, y Víctor comprendía que precisamente el conocimiento y la precisión le habían permitido desenmascarar la mentira. Pavel perdió la confianza en su círculo de conocidos. La empresa donde trabajaba a tiempo parcial no quiso seguir colaborando con una persona que se encontraba en el centro de un escándalo. Corrieron rumores de que Pavel intentaba mudarse y empezar de nuevo, pero no lo lograba. Los procesos judiciales aún no habían terminado y no tenía suficiente dinero. Tatiana, al perder el respaldo de Pavel en el ámbito laboral, ahora subsistía con trabajos ocasionales. Su nueva situación distaba mucho de aquella mujer alegre y vital que conocían sus conocidos. Muchas amigas le dieron la espalda,
temiendo convertirse en cómplices de sus historias. Solo unas pocas siguieron siendo amigas, pero ni siquiera ellas sabían cómo ayudar, pues los problemas financieros crecían. Poco después ocurrió un giro importante, los niños debían someterse a una evaluación psicológica para determinar si el encuentro con Pavel les causaba algún daño. Después de varias conversaciones, se reveló que los niños se inclinaban hacia Víctor y se mostraban cautelosos con Pavel. Piotr percibía al nuevo papá de manera especialmente crítica, ya que de hecho había engañado a todos y ahora era de poca utilidad para los niños. Alena, por su parte, decía que sentía miedo y aversión. Los médicos registraron sus palabras, recomendaron limitar el contacto con Pavel hasta que los propios niños estuvieran listos para ello. Como resultado, la confirmación oficial, la custodia permanece con Víctor, Tatiana puede ver a los niños por mutuo acuerdo, sin coerción. Pavel es legalmente reconocido como padre biológico, pero sus derechos se reducen a un estatus nominal, ya que no tiene una conexión emocional con los niños. Así terminó la larga contienda judicial, y Víctor sintió cómo se le caía un gran peso de los hombros. Pudo, por fin, concentrarse en la educación futura de Piotr y Alena y en su trabajo. Pero al mismo tiempo, no se arrepentía de haber actuado de esa manera. Cada embaucador recibió su merecido. Pasaron algunos años más. Piotr ya estaba terminando la escuela, Alena se dedicó a la coreografía y mostraba excelentes resultados. Los niños se acostumbraron a que su madre viniera de vez en cuando, trayendo pequeños regalos. Se comunicaban con ella educadamente, pero sin la calidez de antes. Pavel, poco a poco, desapareció por completo de la vista, solo enviando algo de dinero de vez en cuando, e incluso eso por orden judicial. Víctor, por su parte, experimentó una compleja gama de sentimientos, desde la amargura hasta un peculiar alivio y la certeza de que todo lo había hecho correctamente. A veces, al mirar a los niños, se daba cuenta de que realmente no se parecían a él físicamente, pero seguía amándolos con todo su corazón. Precisamente por la tranquilidad de ellos, Víctor desenmascaró decididamente aquella mentira sobre la que se sostenía su familia. A veces, en momentos raros, pensaba que si esta historia no hubiera comenzado con una simple prueba genética dentro de un proyecto, aún podría estar viviendo en la mentira, sin sospechar nada. Pero la ciencia, a la que Víctor dedicó tantos años, resultó ser imparcial y a veces despiadada. Al igual que la propia verdad. El ADN no miente, incluso si las personas intentan ocultarlo durante años. A veces, conocidos se acercaban a Víctor, preguntándole cómo había podido superar semejante tormenta. Víctor respondía que le había ayudado su costumbre de verificar todo minuciosamente y su deseo de defender la justicia. Confesó que lo más difícil fue no perderse a sí mismo y no caer en el odio ciego. Pues la venganza puede quemar el alma fácilmente, pero a él, por fortuna, le bastó el carácter para dirigir esa energía hacia la defensa de sus propios derechos y los de los niños. Así concluyó una etapa larga. Y la vida siguió su curso. Víctor veía cómo Piotr crecía como un joven inteligente y amable, Alena se convertía en una chica elegante y segura de sí misma, y comprendía que esa era la recompensa que había merecido por su lucha. Ya nadie podía socavar su convicción de que ser padre no es solo cuestión de biología. Padre es aquel que no se esconde tras intrigas ajenas, sino que va honestamente al encuentro de la verdad, por amarga que sea. Por delante tenían una nueva vida, aunque con cicatrices en el corazón, pero sin engaño, con la sensación de que todo lo oculto tarde o temprano sale a la luz. Para Víctor, esta fue la lección principal, y estaba listo para seguir adelante, sabiendo que había hecho todo para proteger tanto a los niños como la verdad.